Utopías, lugares del buen vivir. Esta mañana hemos salido del puerto de Corralejo para subirnos a este barco, a este catamarán, rodeadas de una tripulación de lujo que sale de esta conferencia que se llama Fuertedélica, y aquí tenemos a uno de sus co-creadores, José Carlos Bouzo, que es la persona que nos ha traído aquí. Buenas tardes ya, José Carlos. Buenos días, tardes, sí. Estamos en el intervalo indefinido. Bueno, os he traído, ¿no? Hemos venido todos y todas a Fuertedélica, pues a celebrar la tercera edición de estas conferencias de psicodélicos, donde parece que la cosa va creciendo, ¿no? Del primer año que éramos 60 o 70, ¿no? El segundo 90, el segundo disminuyó un poco y ahora somos casi 300. Y además con presencia internacional de nivel, como es que ahora... probablemente la persona que más, el científico más prestigioso en el mundo de la ayahuasca a día de hoy en el mundo, es Rafael Guimaraes, que lo tenemos aquí. Rafael Guimaraes, buenas tardes, buenos días, tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, tardes. Espera ahí un momento, perdón. Hola, buenos días, tardes. Estoy muy bien, encantado de estar aquí. Estamos super felizes de que você esteja aqui nesse barco, compartilhando também tudo o que você vai também apresentar en esta conferencia Fuertedélica. Estoy hablando portugués para aprovechar porque me encanta. Entonces, Rafa, gracias por venir desde Brasil. Nos gustaría que nos contaras qué es lo que vas a presentar también en esta conferencia en Fuertedélica. Y pues ya que has venido de un barco a otro, qué menos, por favor, que nos cuentes cómo estás navegando esta conferencia, Rafa. Pues Marta, muchas gracias. Solo José Carlos es muy modesto. Es que yo no llegaría donde llegué si no fuera él también. Que venimos creciendo juntos, ¿no? Con los años así. Pero yo muy feliz de estar aquí y vamos a hablar de los estudios que hacemos en Brasil, estudios experimentales en un hospital, tanto con personas sanas, evaluando cognición, personalidad y modelos de dolor inducido, y también con pacientes, ¿no? Gente con depresión, estrés postraumático, también con depresión asociada al cáncer. Y los resultados son interesantes, son estudios pequeños, son preliminares, ¿no? Pero crean propuestas interesantes de hacer estudios más grandes, ¿no? Y es esto, tengo el placer también de estar con una alumna de doctorado, la Lorena Terene, que viene también, que está en Maastricht, en Holanda, y viene a presentar también sus resultados con los pacientes de estrés postraumático. Pues yo encantado de estar aquí, navegando con vosotros. Cuéntanos, Rafa, también cómo está el panorama en Brasil, ¿no? ¿Cómo se está recibiendo también todo este renacimiento, entre todas las comillas que queráis, de los psicodélicos para estos usos relacionados con salud mental, por ejemplo? La ayahuasca ya tiene una historia
bastante marcante ahí en Brasil desde los 90 con los primeros estudios y siempre es diferente ahí, ¿no? Porque asociamos mucho el LSD o la psilocibina más al contexto a veces recreativo y tal. La ayahuasca tiene esta cosa más de cultura, tradición y se- está bien de una manera porque podemos investigar la ayahuasca libremente, tenemos acceso a ella y tal. Es muy difícil hacer investigación con LSD o con psilocibina, especialmente sustancias puras, ¿no? Y no tenemos tanta la presencia de la industria como hay quizá en otros países, como en Estados Unidos y Mm, algunos países de Europa. Hay pequeños grupos, especialmente más con el cannabis medicinal o el cannabidiol, pero con los psicodélicos o alucinógenos llega, pero no mucho. La presión comercial todavía no es tan grande como está el cannabis, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, no sé, tenemos ahí un poco más de libertad de hacer investigación más académica, ¿no? De hacer nuestras propias cuestiones sin una presión de la industria. Entonces, pero la presión va a llegar también. La presión va a llegar. No sé si quieres hacer algún comentario al respecto de esto, José Carlos. Bueno, Y, sí, espera. bueno, es que Rafael trabaja en un lugar privilegiado. Primero tiene un colega, jefe, que es Jaime Hayak, ¿no? Que ha permitido que, bueno, Rafa dirige el primer laboratorio de medicina psicodélica de todo Hispanoamérica. Iba a decir Latinoamérica, pero es todo Hispanoamérica. No hay ningún centro de investigación específico en psicodélicos y esto está en su hospital, ¿no? En el hospital de Ribeirão Preto, donde están haciendo las investigaciones más punteras. Que lo que pasa es que como son brasileños, era un poco lo que contaba ayer también en mi charla, ¿no? Con el ejemplo de Jordi Riba, ¿no? Comparándolo en 2006 en la misma revista donde publica la Johns Hopkins, ¿no? La Johns Hopkins publica y saca 6 editoriales y es portada y tal, y en el mismo año publica Jordi Riba y nadie pasa desapercibido. Esto pasa un poco con Rafa y con el grupo de Brasil, y los que salen pues son que es el Imperial College, qué tal, pero las investigaciones lo ha dicho. Ayahuasca de estrés postraumático, ayahuasca de ansiedad generalizada, dolor, modelos de dolor, ketamina, ayahuasca, cannabidiol, o sea, es inmenso lo que están haciendo allí. Y Rafa, ya para terminar y dejarte ir al otro barco, porque ya llevamos 6 minutos y sé que estás preocupado por si te quedas en este barco con nosotros. Lo entiendo. No, no lo estáis viendo porque ha preferido no salir grabado. Pero bueno, tenemos el momento ese en el que llegas nadando, que esto a lo mejor sí te pedimos permiso para ponerlo en el vídeo. Pero Rafa, así para ir cerrando, cuéntanos también en qué estás ahora tú, en qué estás investigando concretamente y por qué, ¿no? Por qué esta fijación que tenéis los científicos también de, a mi modo de ver, ser un poco activistas también, porque estáis ahí dándole a un tema para que realmente se demuestre bueno, que se pueden utilizar estas sustancias como herramientas para transformar la sociedad también, ¿no? Y poder curar de otra manera cualquier tipo de patologías, ¿no? Sí, Ciertos tipos de patología, perdón. ahí tuvimos que tener una aproximación muy más biomédica, incluso para ser oídos y respetados, ¿no? O sea, Mm, para poder construir un diálogo con la sociedad que conoce menos de esas cosas, hemos seguido un camino muy formal de ciencia, ciencia. Sabemos que no responde todo, sabemos que tiene limitaciones, que hay los aspectos rituales de set y setting que pueden cambiar completamente, pero si también no hacemos esto desde el punto de vista científico, no van a hacer. Entonces, ¿cómo vas a contestar esto de una mm. farmacología un poco más biológica? También es importante, no es mejor ni peor, es complementaria. Y yo, por ejemplo, ahora soy profesor, entonces nuestra preocupación es más ahora informar investigadores, nuevos investigadores, Mm. que probar que la sustancia es o no buena para una medicación. Estamos más en eso de, si es, bien, muy bien, pero si no, estamos trabajando con el producto humano también, formando alumnos, tal, entonces creo que eso también devolvemos para la sociedad, ¿no? La gente con pensamiento crítico y tal.
Oye, Rafa, pues muchas gracias por subirte a este barco de Utopías y Fuertedélica juntos, esta combinación que hemos hecho para estos días de conferencia y que tengas una buena navegación, ¿eh? De vuelta a casa. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Obrigado. Gracias. Vamos a seguir Yo porque me voy. ahora el Rafa se va. Entonces, tenemos aquí a una persona que me gustaría mucho que presentaras tú, José Carlos, mientras yo intento pues, girar la cámara porque nuestro supercámara se ha tenido que quedar en el otro barco por motivos que no da tiempo de contar aquí. Entonces estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Aquí tenemos, José Carlos, a una persona que participó de la primera conferencia sobre psicodélicos en Fuertedélica. ¿Nos la puedes presentar? Te voy a Bueno, poner el micro aquí un momento para cambiar. Y si te puedes poner a su lado. ¿qué voy a decir de Tre? ¿No? Nos hemos ido haciendo amigos con el paso del tiempo, empezando nuestra amistad con tratar de sacar juntos un ensayo clínico con ibogaína en el hospital de Reus, ¿no? Entonces esto, claro, nos ha ido fortaleciendo con los años porque ha habido unos retos gigantes, ¿no? Que solo Tre ha sido capaz de ir solventando con todos los imprevistos que iban saliendo en el hospital, llega el COVID, y, o sea, ha habido una serie de desafíos gigantes, pero bueno, ¿qué voy a decir de Tre? Son unas de las figuras ilustres, ¿no? En España, en psiquiatría, bueno, con un modelo rupturista, Rompedor. no porque sea rupturista en cuanto a, a su aplicación, sino porque rupturista porque en este modelo biomédico que domina hoy día la ciencia y la medicina, pues Tre monta un modelo biopsicosocial, que es como se supone que deben funcionar las cosas, ¿no? En el que hay una conexión entre el hospital y la comunidad y es lo que pretendimos también un poco con el ensayo clínico. Entonces, efectivamente, Tre pues, fue en la primera edición invitada y ahora pues estamos encantados de que haya venido a apoyarnos con su presencia. Doncs Tre, benvinguda al vaixell d'Utopies i Fuertedélica al mismo tiempo, esta combinación explosiva que estamos haciendo estos días desde aquí. Esta conferencia, esta tercera conferencia, desde la primera a la que en la que tú participaste hasta ahora, ¿no? ¿Qué cosas se han ido trabajando más? ¿Qué cosas nuevas ves en esta tercera? Bueno, en primer lugar, estoy encantada de estar aquí entre amigas y, por supuesto, estoy encantada de participar en la conferencia porque realmente ha sido una sorpresa impresionante ver cómo se ha engrandecido esta conferencia. O sea, empezó siendo pequeña, pero a su vez muy grande, ¿no? Porque realmente planteaba una situación, o sea, un tipo de conferencia totalmente diferente a las conferencias que yo conocía, a pesar de que cuando está Bouso, está ICERS, las conferencias tienen siempre un interés añadido, ¿no? Porque aparte de toda la transmisión de conocimiento, está lo que se vive en la conferencia, que a mí me parece importantísimo, ¿no? Y entonces, en esta conferencia que ya lo viví, lo pude sentir en la primera, en la segunda no pude participar por razones diversas y ahora estoy muy contenta porque, como decía Bouso, hemos podido realizar un estudio con ibogaína, ¿no? Con un tipo de investigación bastante diferente a la que normalmente se lleva a cabo en un hospital universitario y esto realmente para mí es emocionante y interesante, ¿no?
que esto además tenga un contexto y un foro como este, ¿no? Porque por suerte esta tarde, pues un compañero del estudio, Tony Dor, va a presentar la parte etnográfica que realmente también, o sea, conseguimos poder ubicar un estudio de seguridad clínica en un contexto de hospital universitario, etcétera, pero a su vez lo complementamos con un estudio etnográfico, ¿no? Con lo cual la perspectiva compleja y holística la seguimos manteniendo, ¿no? Lo cual nos da esta pluridimensionalidad, ¿no? De hacer ciencia como se entiende en el contexto cientifista, que para mí no científico, y a su vez, que es lo que comentaba antes Rafa Guimarães, ¿no? De que a veces hay que hacer concesiones, ¿no? Al mundo cientifista y más formal y estándar, para poder realmente conectar diferentes mundos y realidades. Y es lo que nos va a permitir realmente desarrollar, ¿no? Una medicina psicodélica que pueda llegar a muy diferentes contextos y niveles, Claro, ¿no? Porque, sí. uh-huh. Ayer también tuvimos la suerte de tener a Samorini hablándonos de la ibogaína en un contexto, o sea, él nos habló del contexto ritual, ¿no? Y a veces yo me pregunto, Tre, cómo podemos ir también enlazando esta mínima comprensión que podemos tener nosotros del contexto del uso ritual de una raíz, ¿verdad? Que es como la ibogaína en África, a este contexto más de uso terapéutico en las sociedades occidentales o occidentalizadas, y luego este otro factor del estudio a través digamos, del microscopio, es una forma de hablar, de plantas que tienen como un aura, un contexto enorme, ¿no? De usos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se va entrelazando todo esto? Bueno, yo pienso, por ejemplo, Fuertedélica es un ejemplo donde puede estar Giorgio Samorini, que ayer nos hizo una presentación magistral de la iboga y sus usos tradicionales, ¿no? Que pienso que debemos conocer y imbuirnos un poco de todo esto, pero nosotros o sea, ni hemos crecido haciendo rituales witty, ni estamos allí, y además le queremos dar otra dimensión. O sea, yo pienso que hay que reconocer todas las realidades, si es posible, todas no las vamos a conocer, pero o sea, también ser conscientes de que nuestro contexto es un contexto nuevo, que no tiene por qué conflictuar con otros contextos, sino todo lo contrario, ¿no? Es ir sumando realidades y hacerlas relacionables. Sí, José Carlos, que este tema también es un tema que te preocupa, sobre el que has reflexionado mucho y también pues unido puentes de alguna manera, ¿no? A través de varias formas de hacerlo, a través de estudios, pero también a través de artículos, también a través de reflexiones tuyas propias, ¿no? Entre pasillos, y también haciendo este trabajo que a veces es pequeño, pero que es imprescindible, que es ese trabajo de red, de ir conectando personas de distintos ámbitos también para que nos puedan ayudar a entender algo tan complejo, ¿no? No es solo la ciencia, no es solo la espiritualidad, no es solo el activismo, digamos que estamos en varios frentes que, pues al final, solamente unidos y comprendidos, bueno, respetados al menos los unos con los otros,
pues vamos a poder caminar hacia donde queremos. Sí, bueno, esto es lo que hemos tratado en Fuertedélica. Siempre esto es un camino, ¿no? En el que se trata de mejorar en cada edición, ¿no? La primera edición fue muy modestita, la segunda también. Aquí hemos dado un salto cualitativo, gracias al trabajo gigantesco de Raúl, de Igor y de Iñaki, al apoyo de ICERS para que estas personas puedan hacer su trabajo dentro del paraguas de ICERS, pero tratando de aumentar y ganar en diversidad y en pluralidad. En esta conferencia está Samorini, que ha hablado de los usos tradicionales, y ahora viene Tony George esta tarde, ¿no? Donde va a dar la otra versión radicalmente distinta, ¿no? Que es el contexto de un ensayo clínico, pero desde una perspectiva antropológica, ¿no? Que es también lo que hizo ayer Samorini. Hemos intentado combinar en cada mesa que haya ciencia, que haya terapia, que haya cultura, que haya diversidad de género en la medida en que hemos podido, que haya diversidad étnica, que haya toda la pluralidad posible, ¿no? Están Rafa y Lorena de Brasil, nos queda mucho. Estábamos hablando antes en la travesía de todo lo que queda por hacer, ¿no? De interseccionalidad. Bueno, está muy bien estos travesías, digamos, entre pasillos, porque es donde sale pues las carencias para las mejoras. Entonces yo ya estoy empezando a ilusionarme. No hemos terminado, o sea, vamos a empezar la segunda edición o sea, la segunda sesión de Fuertedélica, y mi cabeza ya está maquinando, ¿no? Y también aquí con Héctor, donde entra la parte también jurídico, legal, regulatoria. Claro, todo esto se maquina aquí, ¿no? En la navegación. En la navegación, propiamente dicha. Justamente te quería pedir, José Carlos, que nos presentaras a la cuarta persona que está en esta mesa ahora, que ha entrado desde fuera hacia adentro, que es Héctor. ¿Nos lo puedes presentar, bueno, por claro, favor? Héctor Brotons es pues igual, amigo de Héctor hace Brotons. 20 años, los que fueran, de cuando empezamos con estas andanzas, cada uno en su camino, ¿no? Y Héctor, pues bueno, y el despacho de Héctor Brotons, pues es probablemente de los más veteranos que hay en el antiprohibicionismo, y como tú decías antes, donde se mezcla la profesión con el activismo. Pues Y la profesión, en este caso de abogado, de jurista, con el activismo canábico, sin que el activismo sea algo confesional, sino todo lo contrario. El activismo viene de la profesión y de darnos cuenta de lo absurdo que es el sistema en el que está. Antes me contaba, ¿no? Gente en la cárcel con cogollos de menos del 0,3%. Si tú eres un abogado o un profesional o tal, te das cuenta que esto es una auténtica barbaridad, que no puede haber nadie en la cárcel por cosas como estas. Y Héctor es una de las personas que probablemente ha hecho que se avancen mucho las cosas en España y en el ámbito jurídico con relación. Pues, Héctor Brotons, benvingut al vaixell d'Utopies i de Fuertedélica. Benvingut. Y claro, para nosotros, lo dèiem abans, es muy importante que tengamos como gente en todas partes, ¿no? Que vaya empujando y haciendo cositas desde su ámbito de acción, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría, Héctor, que primeramente nos contaras por qué has venido a Fuertedélica, porque tienes, bueno, pues como decía Tre, ¿no? Venir de público es muy agradable. ¿Por qué has decidido venir a Fuertedélica? Y luego que nos cuentes también qué es lo que haces, ¿no? ¿Cuál es tu ámbito de acción? Pues sí, como decía Bouso, muchas gracias por la presentación. Como activista, como jurista y también como aficionado a los psicodélicos, ¿no? Y bueno, vengo a Fuertedélica para informarme, para adquirir conocimiento, bueno, para estar con los amigos de hace muchos años, que ya no solo somos compañeros, ¿no? de afición, de activismo, de estudio, sino también de batalla. De batalla y de diversión también, ¿no? Y bueno, siempre es un gusto venir a Fuerteventura y ya digo, vengo a informarme, adquirir mayor conocimiento
sobre algo en lo que hemos trabajado también, es decir, los psicodélicos en el estudio Brochamber que dirijo y yo personalmente, como digamos un campo de la sociedad en donde el cual puede mejorarla, ¿no? Y las terapias y la relación con los psicodélicos es una, digamos, una relación que debería tener una normalidad legal, que siempre ha tenido pues ese halo de tabú que le proporciona el prohibicionismo y se estaba perdiendo, porque ya, como vemos, ya es un tema bastante, digamos, normalizado. En estas conferencias se ha visto, ¿no?, la cantidad de público y de diversidad de público que hay, pues que asentar las bases para que avance en un ámbito de normalidad y sacar todo el provecho que tienen los psicodélicos en la mejora de las relaciones sociales y las relaciones humanas, ¿no? Y bueno, y sobre todo enfrentarse a una irracionalidad científica y social y jurídica que es pues eso, la anormalidad, ¿no? El apartar, ¿no?, la relación que tienen los psicodélicos con los hombres e intentar mejorar ese campo de normalidad, ¿no? Dar apoyo a organizaciones y a proyectos en donde se trabaja con los psicodélicos desde el punto de vista jurídico, igual como en el tema del cannabis que nombraba Bouso. Hemos estado trabajando en el diseño de los clubes sociales de cannabis, que después hemos visto cómo ha sido pionero incluso a nivel mundial, ya no de sociedades, sino de los propios estados, ¿no? Recientemente me entrevistaban una televisión alemana para que hablara del modelo club social en España, creyéndose que era legal, porque ellos lo han acogido y lo han positivado en una ley, ¿no? Pues igual, ¿no? También trabajamos y hemos trabajado en modelos de uso de psicodélicos, es decir, de comunidades que usan los psicodélicos parecidos a los clubes sociales de cannabis. Y ya digo, informarme sobre algo que he entendido como, no sé, como curioso, como integrante, incluso como psiconauta, que podían aportar mucho bien a la sociedad. Lo estamos viendo con todos los estudios que se están realizando en muchos aspectos de digamos, no sé si decirlo así, disfuncionalidades, ¿no? En las relaciones sociales, en las personas, y donde los psicodélicos pueden aportar mucho beneficio en el tratamiento de enfermedades, de problemas psiquiátricos. Y bueno, tener más información sobre algo lo que ya estoy convencido y entiendo que es así, lo siento así, pues apoyarlo y darle cobertura legal, y después, bueno, intentar ayudar también en todos los procesos regulatorios, ¿no? En leyes que de verdad, o cambios de leyes, mejor dicho, es decir, sacarlos, ¿no?, de las prohibiciones expresas de algunos de las sustancias y de las ambigüedades legales, para ponerlos encima de la mesa como una herramienta normalizada y fuera de estigmas, ¿no?, y fuera de persecuciones, ¿no?, y poder sacar todo el rendimiento, ¿no? Y bueno, también con ganas de participar y aportar también al público en general en próximas, como decía Bouso, en próximas ediciones, que seguramente yo entiendo que se tienen que hacer dado el éxito que está teniendo esta, ¿no? Y como decías tú, al final estás en esta, vosotros que estáis metidos ya estáis pensando en la otra, eso porque tiene que haber una próxima. Totalmente, Héctor. Pues muchas gracias también por explicarnos qué es lo que estáis haciendo, ¿no? Y poner un poco de luz también a todos los temas relacionados con lo jurídico, con lo legal, ¿no? Porque a veces es una pata pues en la que en ciertos ámbitos cuesta encontrar aliados y aliadas, ¿no? Sí. Y me consta que estáis haciendo un trabajo súper conectado con las comunidades que usan psicodélicos, cannabis, en fin, un montón de otras sustancias que están todavía en un momento de ilegalidad, y pues bueno, nos encontramos con comunidades y personas también perseguidas por su uso, por su cultivo, ¿no?, por su porte. En fin, ¿esto tiene un final? Yo creo que sí, y el final ya se atisba, es decir,
porque igual que la ciencia ha avanzado y ha ido eliminando bulos desde el punto de vista técnico, es una aberración, lo hablábamos también, es decir, que se considere algo que no tiene efectos psicoactivos como droga simplemente por un prejuicio o por un interés, mejor dicho. Yo creo que sí que tiene un final, incluso yo creo que también comporta ya no solo lo que es la sustancia en sí, ¿no? Sino también una justicia poética de, no tanto de venganza, sino de compensación, ¿no? De todo el colonialismo que ha habido y de toda la, digamos, el ensombrecimiento que ha habido de otras culturas y de otras sustancias. Por ejemplo, yo siempre lo he visto, ¿no? Yo llevo trabajando con chamanes del Amazonas desde hace pues, casi 20 años y siempre lo he tomado como digamos, como una compensación al colonialismo, es decir, porque allí se ha ido y se ha eliminado de plano, y más cuando ha habido una sustancia que ha sido un objeto muy fácil de satanizar, toda una cultura, ¿no? Y ahora es como también se está descolonizando y importando, es decir, en cierta manera se está indigenizando, ¿no? Decimos la sociedad occidental, es como se le está dando la vuelta, ¿no? Y es necesario, no hace falta, digamos, imposiciones, lo que hace falta es diversidad y riqueza cultural, ¿no? Pero para que veamos también, ¿no? Lo que supone, ¿no? Y después lo bueno sería que la parte buena de cada sociedad pues se sacara partido de eso, ¿no? Y mejorara, ¿no? La sociedad en general, ¿no? Pero yo lo he visto muchas veces como, desde un punto de vista ideológico también, como una recuperación, ¿no? De lo que han perdido en su día. No hemos ido ahí, le hemos quitado todo y ahora los chamanes están viniendo y haciendo, no mainstream, no llega a ser mainstream, ¿no? Pero normalizando su cultura. Yo creo que el fin no puede ser otro que se cambie el estatus legal de determinadas sustancias y en general se cambie porque tampoco desde el punto de vista científico tiene un razonamiento que el alcohol sea una sustancia legal y otros tipos de sustancias sean ilegales. Lo decía alguien en las conferencias, es café, copa y puro, ¿no? La Santa Trinidad cristiana, ¿no? La Santa Trinidad occidental, la que se ha impuesto a nivel mundial, ¿no? Es decir, que son drogas igual, ¿no? Entonces, yo creo que espero que más pronto que tarde cambie, ¿no? El cannabis es una punta de lanza, como se está viendo a nivel internacional, y aunque ya otras sustancias están fuera incluso de la interpretación de la ley, que como era un tema tabú, se expandía como un manto negro, y a pesar de que, por ejemplo, la ayahuasca o los preparados de plantas naturales técnicamente no están fiscalizados en los convenios internacionales, es decir, se trataban como droga, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, porque daba positivo al reactivo del LSD. Entonces, ahí ya no hay que hacer ni siquiera un cambio legislativo. Es decir, es imponer una interpretación, ¿no? Y bueno, y en la medida de lo posible, claro, no hay que hacer no es necesario un cambio legislativo desde el punto de vista técnico, pero sí para aclarar, ¿no? Y es conveniente no ver la forma. Yo, por ejemplo, creo que ahí aún no se ha trabajado lo suficiente desde las organizaciones que trabajan con los psicodélicos, pero estaría bien, por ejemplo, desde AICER, ¿no? Desde la plataforma que tiene de defensa de la ayahuasca, ver las formas, ¿no? de cómo implementar en algún tipo de legislación la exclusión clara, ¿no? Aunque también al final es una interpretación social y los órganos que interpretas son la fiscalía, por ejemplo, es decir, pueden haber trabajos, mira, se me ocurre ahora en esta misma conversación, ¿no? Una instrucción de la fiscalía, que ya hay documentos, pero sobre todo en el marco de la ONU, en donde lo aclaran, ¿no? Pero al final los abogados tenemos que ir, digamos, como a explicar, a defendernos, a defender cuando no haría falta, ¿no? Lo importante es dar ese paso, que no haga falta esa defensa.